Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, mis amados hermanos. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios. Pues en el transcurso de estos momentos que hemos tenido para presentar nuestro sacrificio delante del Eterno, pues dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, a que presenten vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo, mis amados hermanos, pues también tiene que ser santo y tiene que ser agradable delante de nuestro. Mis amados hermanos, pues hace unos instantes compartía a nuestra hermana Leti, me parece, una reflexión. Y antes de comenzar esta predicación, pues también quisiera hacer una reflexión, hermanos. Esa reflexión va en el sentido de que ciertamente a la distancia en estos momentos, pues nos reunimos en alguna ocasión, mis amados hermanos, en alguna ocasión, alguien por alguna situación, por algún motivo, se aleja de la iglesia. Y al alejarse de la iglesia, llegaba el momento en que pues dejaba de ir por las razones que fueran, ya no iba a la iglesia. Y en una ocasión el pastor decide ir a buscarlo. Decide ir a buscarlo a su casa, llega, toca la puerta de su hogar. El hermano le abre las puertas del hogar al pastor y pues se mete, lo saluda, se mete. En ese tiempo era una época de frío. Y pues el pastor llega, se sienta en la sala juntamente con el hermano. Pasan 10 minutos y no dice nada, pasan 20 minutos y no dice nada, pasa media hora y no se dice ninguna sola palabra. Llega el momento en que el pastor pues se tiene que retirar de la casa del hermano. Pero antes de retirarse hace una acción. Para esto tenía una chimenea en donde había encendido fuego para calentarse. Retira uno de los troncos que estaban ardiendo, hermanos. Uno de los troncos que estaban ardiendo, lo hace a un lado, lo retira. Y entonces se despide del hermano, se sale y se va. El hermano se queda en su sillón pensando qué era lo que le había querido enseñar el pastor con esa acción. Al poco rato de que el pastor hace el tronco a un lado, esa llama que estaba muy intensa, hermanos, se fue apagando. Se fue diluyendo el fuego que había en ese tronco. Y nuevamente se queda pensando que qué era lo que le habría querido decir el pastor con esa acción. Después lo entiende, hermanos. Entiende que ese pedazo de tronco necesita de todos los demás para que esa llama siga encendida. Porque si se separa, hermanos, en el momento en que se separa, en el momento en que se hace a un lado, la llama se va perdiendo. Yo le agradezco a nuestro Dios y a nuestros hermanos que hacen posible, pues, el que a la distancia estemos cerca, hermanos. ¿Cuántos de nuestros hermanos, porque no tienen los medios, porque no tienen la tecnología, por quizá no saber hacer uso de la tecnología, hermanos, pues están en su casa y no tienen la facilidad de poder conectarse como nosotros, de verse como nosotros?
y que esa llama siga encendida en cada uno de nosotros. Si tú conoces, si tú sabes de algún hermano o alguna hermana que está en esa situación, no dudes, como decía nuestra hermana Leti, no dudes en hablar, no dudes en mandarle un mensaje y decirle, hermano, que esta fiesta, y doble, por cierto, hermanos, una fiesta doble, porque en estos momentos, ya en unos instantes más, se está terminando el sábado ceremonial, pero estamos iniciando el sábado semanal. Y luego la gente de afuera dice que la iglesia de Dios, pues no son alegres. Y sí lo somos, hermanos, porque ya vamos a celebrar, pues, el sábado del Creador. Mis amados hermanos, voy a invitarlos a que abran sus escrituras en el libro del profeta Malaquías. Dicho lo anterior, mis amados hermanos, hay mucho por hacer, porque en este tiempo, tiempos difíciles, tiempo de resguardarse en nuestros hogares, tiempo en que tenemos que saludarnos a la distancia, hermanos, y no permitir que esa llama que está en algunos hermanos que por alguna razón se han alejado, que quisieran o que en su corazón estuviera el pensar alejarse, pues no dejemos que esa llama se apague. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 4, hablando de la fiesta del Pentecostés, que nosotros, mis amados hermanos, para nosotros representa la data de la ley, pero también representa la venida de la promesa, la venida del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 4, dice de esta manera: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes, dice, para todo Israel. Luego, cuando escuchamos que dice para todo Israel, aquellos que son enemigos de Dios, inmediatamente dicen, efectivamente, es para el pueblo de Israel. Eso fue para el pueblo de Israel. Nosotros ya no tenemos por qué celebrar ninguna de esas festividades, porque fue para el pueblo de Israel. Vamos a recordar Éxodo capítulo capítulo 19. Dice el versículo 16. Éxodo capítulo 9 dice el versículo 16. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir, ¿a quién, hermanos? A Dios, dice. Y pusiéronse a lo bajo del monte, y todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte. ¿Qué pasó con el monte, hermanos? Dice que se estremeció, hermanos, en gran manera. Por eso dice Salomón, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más esta casa? Fíjense, mis amados hermanos, dice que el monte del Sinaí, dice que se estremeció en gran manera. En el capítulo 20, mis amados hermanos, Dios empieza a dar sus leyes. Actualmente las organizaciones o las organizaciones internacionales, para que puedan reconocer a una nación, a un país como tal, como nación, se necesitan tres cosas. ¿Cuáles son? Una población que tenga una constitución y que tenga un territorio.
el pueblo de Israel, hermanos, hasta ese tiempo, hasta ese momento, mis amados hermanos, tenía leyes, porque Dios le estaba dando leyes. Estaban reconocidos por nuestro Dios, pero estaban en la búsqueda de un tercer elemento, que era la tierra prometida, una tierra que los iba a distinguir. Y esa tierra, mis amados hermanos, les iba a costar trabajo. Porque le dice nuestro Dios, en esa tierra donde vas a llegar, dice, es una tierra que ciertamente fluye leche y miel, pero vas a tener que pelear por esa tierra. Pero le da ordenanzas nuestro Dios, dice en el libro del profeta, más bien en el libro de Nehemías, hermanos, Nehemías, capítulo número 9 del profeta Nehemías. De Nehemías, hermanos, perdón. Nehemías, capítulo 9. Y él nos va a narrar, mis amados hermanos, lo que aconteció con el pueblo de Israel. Versículo 9, Nehemías, capítulo 9, versículo número 9. Dice de esta manera: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hicístete nombre grande como este día. ¿Y qué más hizo nuestro Dios? Y dice, y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y sus perseguidores echaste en los profundos, como una piedra en grandes aguas, y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y dice el 3, hermanos, y sobre el monte del Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles. ¿Qué le dio nuestro Dios a su pueblo, hermano? Dice, le dio juicios rectos, les dio leyes verdaderas y estatutos y mandamientos, ¿qué, hermanos? Le dio mandamientos buenos. Toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto, ¿de dónde viene, hermano? Dice, viene de lo alto. Sí, mis amados hermanos. Entonces Dios le da a su pueblo algo que es invaluable, que son leyes. Leyes para que puedan vivir. Nosotros como sociedad, hermanos, si no tuviéramos leyes que nos regulen, sería como en la ley, perdón por la expresión, como en la ley de la selva. El más fuerte sería el ganador. El más fuerte oprimiría al más débil. Pero para eso nuestro Dios da mandamientos, da leyes para que nos podamos conducir nosotros de una manera recta, de una manera justa. Y eso es lo que le da nuestro Dios allá en el monte del Sinaí al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Dice, todo lo que Dios diga, eso haremos. ¿Cuánto tiempo tardó en que se olvidaran de la ley de Dios, hermanos? Vuelve a subir Moisés al monte, 40 días, 40 noches. Dice, no, pues este Moisés creo que ya se murió. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Se vuelve a la idolatría nuevamente. Se construyen, le piden a Aarón que construya, mis amados hermanos, algo que Dios les había prohibido.
tan rápido se olvidaron de la ley de nuestro Dios. Pero esa ley era para que vivieran, hermanos. Así nos las da a nosotros también. Leyes para que nos podamos conducir, para que podamos entrar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Recordemos qué pasó con el pueblo. Jeremías, dice el profeta Jeremías, dice el profeta Jeremías en el capítulo número 11, porque también dice el apóstol Pablo que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrito. Jeremías capítulo 11, dice el versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Jeremías capítulo 11 del versículo 1 en adelante dice de esta manera: palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo: oí las palabras de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y ejecutad aquellas, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría, ¿qué, hermanos? La tierra en donde corre leche y miel, como este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto para el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo: oíd mi voz. ¿Se acuerdan que en Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: si dieres oído a mi voz y escuchares mi pacto, dice: vosotros seréis, ¿qué, hermanos? Dice: mi especial tesoro por sobre todos los pueblos de la tierra. Y entonces dice nuestro Dios: oíd mi voz. Versículo 8, mas no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación, dice, de su corazón, ¿qué? Malvado. Dice: de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen. ¿Y qué hicieron, hermanos? Y no cumplieron. El día que predicaba nuestro hermano diácono Manuel Martínez, pues también nos hablaba de ello, ¿verdad, hermanos? Precisamente nos hablaba de ello. El pueblo no quiso, cuando iban en búsqueda de esa tierra prometida, el pueblo decía: mejor hubiéramos muerto. ¿Y qué dice nuestro Dios? Ah, ¿te quieres morir? Pues está bien, entonces te vas a morir. ¿Sí, hermanos? Entonces, en el año 1491, mis amados hermanos, año 1491 sale el pueblo de Israel de Egipto. Llegan para introducirse ya a la tierra prometida, año 1451. ¿Es correcto, hermanos? 40 años. Pasan 40 años después. Y entonces, en el libro de Levítico, hermanos, por causa del tiempo no lo vamos a ver. Levítico capítulo 23 nos habla de las festividades que nuestro Dios ha ordenado. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16,
nos está hablando de 3 solemnidades, de 3 fiestas que el pueblo de Israel tiene que celebrar. ¿Cuándo, hermanos? Dice por estatuto, tiene que ser por estatuto perpetuo. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Tan es así, hermanos, que en el primer libro de las Crónicas, déjenme ver si es primer libro o segundo libro, hermanos, de Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 8. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Estamos hablando de que es el año 1451. Y fíjense, mis amados hermanos, libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 13, dice de esta manera. Ahí, mis amados hermanos, según la cronología bíblica, en el tiempo de Salomón, más o menos es por allá del año 990 aproximadamente. ¿Cuánto tiempo había pasado de que se da la ley de nuestro Dios y se tienen que celebrar las fiestas por estatuto perpetuo? Entre ellas, la fiesta del Pentecostés. Año 990 aproximadamente. Había pasado ya un buen tiempo, mis amados hermanos, y dice el versículo 13, le doy lectura de esta manera, dice así, para que ofreciesen cada cosa, ¿cuándo, hermanos? ¿Cada 8 días? ¿Cada 15? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? ¿O cuándo? Cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades. Y luego dice, mis amados hermanos, 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, que por la misericordia de nuestro Dios, hermanos, nos permitió celebrarlo. Y luego, ¿qué sigue? En la fiesta de las semanas, que también por la misericordia de Dios estamos celebrando. ¿Cuántos de nuestros hermanos, por causa de la mortandad que existe ahorita en la tierra, hermanos, cuántos de nuestros hermanos nos hemos enterado de que ya han descendido al polvo de la tierra? Ya no pudieron celebrar esta solemnidad, hermanos. Y se aproxima la tercera, que es la fiesta de las cabañas. Quiera nuestro Dios que en su infinita misericordia nos dé la oportunidad de celebrar. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, que si escuchas hoy su voz, dice, no endurezcas ¿qué? Tu corazón, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Yo no sé qué va a ser de mí el día de mañana. Dios lo sabe, hermanos, pero yo no lo sé. Y tú tampoco lo sabes. Entonces, si nuestro hermano nos dice, ¿quién quiere pasar y ofrecer un holocausto a Dios, una alabanza? No lo dudemos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar mañana. Y termino leyendo el texto y dice así, y en la fiesta de las cabañas, ¿sí, hermanos? Que es la tercera solemnidad que tenemos que celebrar. ¿Sí, mis amados hermanos? Y entonces, llega el tiempo de darle la ley al pueblo de Israel, pero entonces llega alguien, hermanos. Llega alguien que por su grande amor, hermanos, da la vida por cada uno de nosotros. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Dice el versículo 24. Mateo capítulo 15, versículo 24. Dice de esta manera. Y él respondiendo dijo, es un texto que todos sabemos.
no soy enviado, sino ¿a quién? Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, Él llega a su pueblo. A los suyos vino, o a lo suyo más bien, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero ¿quién sí le recibe, hermanos? Las primicias primero, los 144,000. Aquellos, mis amados hermanos, que creyeron en Él. Obviamente los 144,000 fueron incrementándose de forma paulatina. Y entonces, mis amados hermanos, llega el tiempo en que dice el maestro, cuando él está aquí en la tierra aún con sus apóstoles, Lucas capítulo 24, dice el versículo número 44. Lucas 24, versículo 44. Dice de esta manera. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿En dónde, hermanos? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando, ¿en dónde, hermanos? Pues si él lo había dicho, él dice, a lo suyo vino, dice, mas los suyos no le recibieron. Y cuando tiene la conversación con sus apóstoles respecto a la mujer cananea, dice, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Íbamos a tener una oportunidad, hermanos, nosotros, como gentiles convertidos a Cristo, íbamos a tener una oportunidad. Pero él vino primero a su pueblo. Tenía que cumplirse la escritura, hermanos. Cuando se cumple la escritura, entonces dice, comenzando ¿de dónde, hermanos? Dice a todas las naciones, pero comenzando de Jerusalén, 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice el 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Este versículo, mis amados hermanos, ¿en qué momento se cumple? Y voy a regresar a la pregunta que hacía nuestro hermano diácono Manuel Martínez. En las de falso o verdadero, ¿eh? ¿Qué profeta lo dijo? Creo que por ahí decía Amós, ¿verdad? En el capítulo 2, me parece. ¿Y si era Amós o no? Ya no recuerdo cómo quedó. ¿Ah, que no? Fue el profeta Joel, hermanos. El profeta Joel profetiza respecto a Hechos capítulo 2. Y entonces, ¿pero en qué momento se va a cumplir? Aquí, hermanos. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? Pues Cristo ya había hablado respecto a eso. Ahorita lo vamos a ver. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Pero Cristo antes de este versículo ya se los había dicho. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, dice el versículo número 16. Dice de esta manera, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios, porque sin la presencia de ese Espíritu de nuestro Dios, mis amados hermanos, no estuviéramos haciendo lo que ahora estamos haciendo nosotros. Buscando, haciendo uso de la tecnología, tratando de buscar por todos los medios de podernos a la distancia, mis amados hermanos, motivarnos a esas buenas obras, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos siempre presente que cuando se derrama el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ese buen Espíritu de nuestro Dios, mis amados hermanos, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a instruir, es el que nos va a redarguir para que nosotros podamos comprender la palabra de nuestro Dios. Y algunos, cuando algunos preguntamos, ¿no? ¿Cuál de las tres solemnidades es la más importante? Algunos pensarán que la Pascua, porque en la Pascua, pues el Cordero perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, da la vida por todos. Algunos dirán, no, pues la fiesta de las cabañas, porque es una representación de nuestro cuerpo y así como la cabaña se deshace en el octavo día para entrar al entrar al octavo día y representa el milenio, pues también nuestro cuerpo se tiene que deshacer para que podamos acceder a esa vida que promete nuestro Dios. Y algunos dirán, no, pues la fiesta del Pentecostés, porque en ella fue el derramamiento del Espíritu y sin el Espíritu Santo de nuestro Dios, no podríamos entender absolutamente nada. Bueno, es que las tres, mis amados hermanos, son importantísimas en nuestra vida. Ninguna es más que otra, hermanos. Y lo decía nuestro hermano Manuel hace algunos, no me acuerdo si fue en el recibimiento, o fue el sábado pasado, creo que fue en el recibimiento, donde decía nuestro hermano Manuel, en la fiesta de la Pascua, pues todos estamos en la fiesta de la Pascua. En la de las cabañas, por todo lo que representa, todos queremos estar. Y en la fiesta del Pentecostés, así como, pues es la del Pentecostés. Pero sin ese buen espíritu de nuestro Dios, mis amados hermanos, no podríamos entender la Escritura. Y ahorita lo vamos a ver. Dice capítulo 16 de aquí mismo, del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya porque si yo no fuese, el Consolador, ¿qué, hermanos? No vendría a vosotros. No vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré, y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Ven por qué es tan importante la presencia del Espíritu de nuestro Dios en nuestras vidas, hermanos? Se tenía que cumplir, por eso iniciamos con Lucas capítulo 24, 44. Dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mis amados hermanos, Cristo tenía que ascender a los cielos para que al momento de ascender a los cielos, Él iba a enviar la promesa. Esa promesa, mis amados hermanos,
es el Espíritu de nuestro Dios. Y no lo dijo Cristo, ya estaba profetizado. Él ya nada más les recuerda lo que ellos sabían, porque seguramente ellos conocían la profecía. Y la profecía, según Joel capítulo 2, dice que en ese tiempo iba a llegar el Espíritu de nuestro Dios. Recordemos, mis amados hermanos, dice, vamos a ir casi finalizando, mis amados hermanos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dice el versículo número 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier, ahora sí, hermanos, de cualquier nación, no importa si somos mexicanos, si somos estadounidenses, franceses, de la nación que ustedes tengan en mente, hermanos. Ahora ya no importa. Al principio sí. Porque Él había venido, el Señor Jesucristo había venido primeramente a su pueblo. Dice entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. ¿Sí, mis amados hermanos? Y entonces Pedro sigue hablando con los demás apóstoles y se dan cuenta, se sorprenden, mis amados hermanos, que también el Espíritu Santo iba a ser sobre los gentiles. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, esta solemnidad, esta festividad del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ya no nada más para su pueblo. Ciertamente ahí en Jerusalén, hermanos, habían puros judíos. Pero posteriormente, mis amados hermanos, pues ya también es para los gentiles. Ahora, ¿qué hace ese Espíritu en nosotros? Vamos a ir finalizando, dice el libro de los Salmos. Salmos. Salmo número 143. Salmo número 143. Dice el versículo número 10. ¿Sí lo tenemos? Sí. Salmo número 143, versículo número 10, dice de esta manera. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. ¿A dónde, hermanos? A tierra de rectitud. A tierra de rectitud. ¿Qué hace el Espíritu Santo de nuestro Dios? Bueno, nos tiene que guiar. Nos guía a tierra de rectitud. Pero siempre y cuando, mis amados hermanos, que nosotros también dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Porque yo le puedo decir a nuestro Dios, enséñame a hacer tu voluntad, como el pueblo de Israel cuando recibe los mandamientos y le dice a Moisés, todo lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Pero pasaron unos días, hermanos, y se olvidaron de la ley de nuestro Dios.
Podemos también nosotros decir, enséñame a hacer tu voluntad, pero resulta de que en la práctica ya no hago la voluntad de Dios, sino hago mi voluntad. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo de nuestro Dios me está guiando? Esa sería la pregunta. Pues no, hermanos. No me estaría guiando el Espíritu, porque yo estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Hoy, hermanos, por la misericordia de Dios, estamos haciendo su voluntad. Estamos terminando la solemnidad de Pentecostés y estamos dando inicio al sábado semanal. El sábado que representa, dice el profeta Ezequiel, una señal entre Dios y su pueblo. ¿Sí, hermanos? Por eso es tan importante también lo que dice el salmista en el número 19, y con esto terminamos. Número 19 del libro de los Salmos. Dice el versículo número 7. Salmos número 19, versículo número 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta. Si hay algo que es perfecto, mis amados hermanos, ¿nosotros le podremos quitar algo? ¿Le podremos añadir algo? Pues si ya es perfecto, hermanos, ya nada le podemos añadir, nada le podemos quitar, porque es perfecta la ley de nuestro Dios. Y si esa ley es perfecta, hermanos, no puede ser que en el tiempo pasado la ordenó para su pueblo y ya en este tiempo ya no se tiene que celebrar. Sigue estando vigente la ley de nuestro Dios. Sigue estando vigente las solemnidades del Creador. ¿Y cómo lo vamos a entender? Pues solamente teniendo el Espíritu Santo del Creador. Porque ese buen espíritu, como dice el salmista, es el que nos va a guiar a tierra de rectitud. ¿Sí, hermanos? Por eso David decía, cuando había faltado a nuestro Dios, por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo de Dios se va, hermanos, ya no vuelve, ya no regresa. Dice, termino de leer el texto, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién, hermanos, al pequeño. Mis amados hermanos, pues quiera nuestro Creador en su misericordia, porque dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Quiera nuestro Dios, mis amados hermanos, que nos siga dando la oportunidad de cantarle, de alabar su santo nombre, de que podamos seguir compartiendo estos momentos, hermanos, a la distancia. Digo, mientras dure la contingencia, ¿va? Ya después de la contingencia, pues hay que regresar a las casas de oración, porque pues es el lugar que Dios ha escogido para hacer habitar ahí su nombre. Mis amados hermanos, espero haberme dado a entender. La escritura se entiende, hermanos. A veces los que no nos sabemos explicar somos nosotros. Sirva esto, mis amados hermanos, como reflexión para recordar lo que nosotros ya sabemos, que es que el pueblo, la iglesia de Dios, celebra tanto la data de la ley, también así el derramamiento del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Paz a vosotros.